Buenos días y mis mejores saludos a las autoridades y a las personas que nos han venido a oír. Gracias al Instituto, especialmente a Felipe y a Begoña, ¿no?, que son los que me han ayudado, digamos, a toda la logística y a orientar mi intervención. Yo no soy un académico, soy un profesional que ha venido trabajando a lo largo de mi vida sobre la realidad. Yo diría que tengo tres características que tienen mucho que ver con lo que voy a explicar. Siempre que he podido he trabajado en clave multidisciplinar. Siempre que ha sido posible y lo requería la situación, he colaborado socialmente con los implicados en los problemas que tratábamos de resolver. Y yo diría que especialmente he tenido un especial interés por tratar de interpretar el signo de cada tiempo. Mi intervención va a constar de tres partes. Yo estoy convencido que vivimos un cambio de ciclo histórico, ahora me referiré al tema. Ahí hablaré de las vulnerabilidades del sistema urbano. En segundo lugar, hablaré de los nuevos paradigmas, que yo creo que ese cambio de ciclo histórico abre y requiere que sean abordados para sostener la vida, que yo creo que es el gran tema de este momento. Y también haré una apertura al tema biorregional, que está en el corazón de lo que voy a contar. Y en tercer lugar, hablaré de referencias bioterritoriales, principalmente de dos. Si tenemos tiempo hablaré de la tercera, pero uno es una investigación aplicada, concretamente en Álava Central. Dicho esto, de alguna manera es un trabajo de laboratorio. Y el segundo es la descripción de un proceso social, de un territorio como es Lanzarote, que desde hace 50 años viene pugnando y luchando por la cuestión de los límites de la isla y el desbordamiento de los límites de la isla. Bien, voy a empezar con una cita de Daniel Innerarity, que sabéis que es catedrático de filosofía política del País Vasco, y dice lo siguiente: tenemos que prepararnos para gobernar un mundo en el que no habrá crisis ocasionales, sino que viviremos una inestabilidad mayor de la que éramos capaces de gestionar. Necesitamos una política que sea capaz de entender las interacciones y fenómenos de crisis, que se haga cargo de la novedad y el cambio, una política capaz de reinventarse a sí misma continuamente, que no sea estática y reactiva, sino viva y en transformación. Vamos allá. Empiezo por la primera parte. Yo creo que vivimos voy a dar tres ideas. Tengo que ir, lógicamente, a un tema tan amplio, voy soltando ideas una detrás de otra. Yo estoy convencido que vivimos una nueva época y que esa nueva época se caracteriza y se está caracterizando ya por la concatenación de crisis interrelacionadas. A eso se le ha llamado policrisis, se le ha llamado gran crisis, se le ha llamado de muchas maneras. Y en este momento yo creo que es el gran tema, entender de esta forma, digamos, sistémica, el conjunto de problemas que estamos afrontando. Esto sería como una tormenta perfecta. Voy a hablar de tres componentes de esa tormenta perfecta que yo creo que son imprescindibles a la hora de tratar de entenderla. El primero yo creo que es un factor en el cual yo además principalmente es el que voy a desarrollar, un factor transversal de fondo que está relacionado con el desbordamiento de los límites ecológicos que sostienen la vida y que principalmente, y ahora pondré algunas diapos para que lo veáis, tiene que ver con las lógicas de crecimiento ilimitado de la acumulación y el consumo, especialmente en los países occidentales. La segunda gran tormenta, que se combina con la anterior, tiene que ver con la crisis en Occidente, de los grandes acuerdos que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial, con todas sus contradicciones, pero ahí estaban, ahí alumbraban, sobre los derechos humanos, la democracia, la lucha contra la desigualdad, una tecnociencia al servicio de la sociedad y, digamos, la paz. Y el tercer tema, el tercer factor, la tercera tormenta, tiene que ver con el mundo tecnocientífico. Hay algo que ya nos está desbordando, que ya está ahí, que es la inteligencia artificial,
Pero tirando de ese hilo se llega al transhumanismo. El transhumanismo yo creo que en este momento es un proceso inicial, pero que comporta profundas metamorfosis políticas, sociales e incluso del concepto de ser humano y de sociedad humana. Ese tema está bien tratado por Harari en Homo Deus, y si tenéis interés hay una persona que yo creo es el gran apóstol del transhumanismo, que es Ray Kurzweil, y que trabaja mucho sobre el tema de la singularidad. Bueno, vuelvo al principio, vuelvo como decía, al tema central para mí, que es el tema del desbordamiento de los límites. Esta es lo que se ha venido a llamar la gran aceleración y sus consecuencias ecológicas. En la parte de arriba, en rojo, lo que tenéis es, digamos, el factor de crecimiento. Ese gráfico va de 1970 al año 2000. El factor de crecimiento que a partir especialmente de 1950 se producen en factores que indudablemente alteran los equilibrios biofísicos en el planeta. Y tenéis abajo en azul, y voy a ir muy rápido para no... Tenéis abajo en azul cómo prácticamente de forma paralela lo que se produce son un crecimiento extraordinario sobre, digamos, componentes clave de los equilibrios biofísicos en el planeta. Leo una cita de la Agencia Europea de Medio Ambiente, vamos a dedicar 2 o 3 diapos a este tema. Dice: un análisis de conjunto denota que ni las políticas ambientales ni la mejora de la eficiencia a través de la tecnología bastan por sí mismas o por sí solas para lograr los objetivos de 2050. Vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones fundamentales en los sistemas de producción y consumo, los responsables últimos de las presiones medioambientales y climáticas. La propia naturaleza de estas transiciones hará necesarios cambios de gran calado en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las políticas, los estilos de vida y el pensamiento predominante. Es decir, tengo la impresión de que vamos a tener que ir más allá de lo que estamos yendo. La propia Agencia de Medio Ambiente en el año 2025 plantea 35 temáticas claves para el año 2030, de las cuales el 37% todavía no tienen objetivos. Solo el 6% van bien, el 31% tienen una evolución incierta y el 26% no cumplen objetivos. Y estamos hablando de la región más avanzada en el mundo en estos temas. La tercera idea, y entro en el tema de las ciudades, sorprende, a mí me sorprende, y yo creo que a más gente, sorprende que el debate sobre el cambio de paradigmas generales, que el debate sobre el cambio a nivel económico, social, productivo o cultural, no alcance la misma dimensión a los sistemas territoriales que lo sustentan. Ahí hay un desacoplamiento incomprensible. No existe esa independencia. El sistema de ciudades, yo no voy a hablar de esta maravillosa ciudad que afortunadamente esta ola va por encima de lo que puede pasar en ciudades intermedias como Palencia, pero hemos organizado con las globalizaciones y las transformaciones de los últimos 30 años una estructura urbana global muy jerarquizada en torno a un centenar más o menos de ciudades globales que ha sido trabajada bastante bien por Saskia Sasken, y que yo voy a hacer una pequeña referencia de las vulnerabilidades que ante los nuevos tiempos ese esquema, esa estructura urbana a nivel global tiene. En primer lugar, hablaría de la inviabilidad de sus metabolismos. Perdón, me he pasado. Bueno, desbordamiento de los límites del planeta. Tiene que ver con la diapositiva anterior y antes de entrar en el tema de las ciudades. Algo más que un cambio climático. No se fijen ustedes en los detalles de lo que ahí dice, pero este es un trabajo del Instituto de Potsdam que lleva 10, 15 años trabajando en estos temas, es de reconocimiento internacional, y establece que hay 9 límites biosféricos, de los cuales, digamos, para estar en equilibrio con las claves biofísicas del planeta,
Tendríamos que estar dentro del círculo donde están los verdes. Y ya ahí se ve, esto es del año 23, ahí se ve que ya 6 de los 9 ciclos que se determinan como claves en ese equilibrio biofísico del planeta ya están desbordados. Y fíjense, solamente les voy a dar una indicación. El cambio climático no es el más importante. Bueno, es muy importante por, digamos, el conjunto transversal de consecuencias que tiene, pero no es el más desbordado en este momento. Lo digo desde esa perspectiva de una visión sistémica a la que me refería. Y, por último, el problema es la evolución y a la velocidad a la que están produciendo estos acontecimientos. Es decir, en el año 2009, que fue cuando se hizo la primera aproximación a este tema, había 7, de los 7, que entonces se trabajaba con 7, hoy se trabaja con 9 límites de la biosfera, solamente 3 estaban desbordados. En el año 2015 ya había 4 desbordados. En el año 2023 ya hay 6 desbordados. Y acaban de advertir que la acidificación, ese verdecito que está al borde ya del límite del círculo verde, que la acidificación de los mares acaba de desbordar también su ciclo. Es decir, la situación yo creo que es bastante significativa. Volviendo al tema de las vulnerabilidades de las ciudades, yo voy a dar cuatro rasgos, 4 pinceladas, que pueden hacer una idea de lo que estamos hablando. Doy por supuesto todos los beneficios. No se puede entender la sociedad actual, ni siquiera las humanidades en las cuales, digamos, nos sentimos cómodos cuando hablamos, sino voy a hablar de sus vulnerabilidades ante estos cambios que se están produciendo. En primer lugar, hablaría de las inviabilidades de unos metabolismos con huellas ecológicas muy superiores a las biocapacidades. Entonces, hay desequilibrios tremendos. Es decir, recursos y emisiones diarios de una ciudad de 1 millón de habitantes en Europa, en ciclo abierto además. Solamente he sacado 2 en rojo, porque tienen más que ver con las cuestiones energéticas y de clima. Diariamente esa ciudad utiliza 11.500 toneladas de combustibles sólidos o genera 25.000 toneladas de dióxido de carbono. Nos hace idea un poco, podría tener un mapa de lo que son las ciudades europeas vistas en su conjunto, que son artefactos que constantemente, diariamente están produciendo ese tipo de efectos. En segundo lugar, voy a referirme a que hemos organizado una estructura a partir de esas 100 ciudades globales, una estructura extraordinariamente artificial que ha perdido sus vinculaciones con los territorios de proximidad. Yo creo que ahí me refería esto antes. Ese es mi tema del que voy a hablar. Y su débil autonomía y resiliencia frente a crisis sistémicas y logísticas que ya están aquí. Sabemos que la mayoría de las ciudades están en litorales y sabemos lo que eso significa. En el propio España hemos conocido la Dana de Valencia, pero eso se va a seguir produciendo. Son fenómenos que están ahí, que no van a desaparecer, que incluso se pueden agravar. En segundo lugar, ustedes han vivido incendios este verano de nueva generación, extraordinariamente difíciles de combatir. Afortunadamente no han digamos, creo que no ha afectado a ninguna ciudad importante. Se han podido trabajar a tiempo rescatando a la población que podría sufrir, pero no hay que olvidar que en Los Ángeles ha habido un incendio pavoroso, es una ciudad, y ha habido muertos y, por dar un parámetro, diría que los daños ocasionados se han medido entre 250 y 300.000 millones de dólares. Pero hay temas nuevos que a mí diría que estos más o menos nos van llegando, pero hay temas nuevos que a mí me parece que hay que resaltar. Una cosa es, un tema es decir, hemos olvidado el territorio próximo, ya no tenemos interlands, ahora dependemos de lo que nos viene de fuera. Y entonces eso se le llama logísticas de larga distancia. Y las logísticas de larga distancia cada vez son más inseguras. Cada vez estas grandes ciudades tienen stocks de reservas muy limitados. Seguramente en semanas podemos evaluarlos. Y por último, también hay que hablar que cada vez confiamos más en esa, digamos, artificialidad, en soportes cibernéticos que son muy importantes,
pero que son muy vulnerables. Ahí tenéis el apagón que acabamos de tener en este país y, digamos, son fenómenos que en la complejidad de los sistemas que manejamos se reproducirán. Os voy a mostrar una... Esta es la fragilidad, solamente voy a poner una diapositiva, este tema, la fragilidad de la logística a larga distancia. Es decir, el 80% del transporte mundial es naval y depende de 90.000 buques. Y esos 90.000 buques dependen que puedan transitar con seguridad por 8 estrechos clave. Se quejan los navieros de que esos estrechos cada vez son más inseguros y de que el coste energético de mover los barcos cada vez es mayor. Es decir, estamos en los límites y con cierta fragilidad frente a esos límites. Siguiente tema, también es de actualidad, el aumento de las contradicciones y los conflictos sociales. Yo no puedo dejar de decir, especialmente en las grandes ciudades, en las que más brillan los procesos, o sea, ese espacio de esas grandes ciudades se convierte en el espacio más atractivo para la acumulación, la especulación y la privatización de bienes y servicios de reproducción social. La vivienda, que para mí es el principal problema de este país en este momento, pues es agobiante la situación. Pero no solamente es la vivienda. La sanidad, acabamos de ver qué ha pasado en Andalucía. La educación, acabamos de enterarnos que la Universidad Complutense de Madrid está quebrada. Sencillamente no puede abordar el pago por una desviación, digamos, de recursos hacia las universidades privadas. Y, digamos, también la utilización, lo que se llama gentrificación del espacio urbano, que en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, es agobiante. Además, las políticas ambientales, energéticas, les falta relato, información y, sobre todo, consenso social. La gente, digamos, de a pie y un poquito más de a pie, no están al tanto de lo que se nos puede venir encima. El 80% de nuestras viviendas en este país no dan un nivel mínimamente satisfactorio de eficiencia energética, estarían en una letra D o peor, y no sé si la Unión Europea mantendrá esos objetivos o no, pero había una directriz de exigir que todo el mundo en el año 2030, 2032, 2033 estuviera como mínimo. Eso es un problema, pero es una oportunidad. Yo me gusta hablar de este tema, incluso que me parece más una oportunidad que un problema. Lo que pasa es que para abordarlo con éxito hace falta un nivel de convicción, de medios y de decisiones que en este momento no existen en el país. Y por último, el despliegue de las tecnologías de I+A, donde, por ejemplo, no sé si somos conscientes de la que se nos viene encima. Creo que antes de ayer Amazon anunció que despediría el 75% de su plantilla para adaptarse, digamos, a la inteligencia artificial. Y termino este apartado con una advertencia. Yo estoy midiendo qué es lo que está, o leyendo, informándome qué es lo que está pasando en Estados Unidos en relación, y lo que acabo de formular, es decir, ¿esto es un futuro distópico ya o qué es? Voy a dar dos datos. Se está hablando de promover ciudades cerradas por y para las élites que se conviertan en paraísos fiscales. Hay 10 ciudades para la libertad que el presidente Trump pretende poner en juego sobre el terreno federal antes del final de año, y hay una red de propuestas, digamos, empresariales que con el nombre de Próspera lo que invitan es: libérese usted de todos los compromisos que tenga como ciudadano y venga usted a vivir en una ciudad próspera. Sí, son cosas. Y el segundo aspecto que preocupa, y espero que no se extienda, es el tema de la militarización urbana, como ha pasado en varias ciudades. Nunca me imaginé yo que podría llegar a ver el ejército desplegado por conflictos internos políticos en ciudades, y menos en Estados Unidos. Bien, el siguiente, hablemos ya por lo menos de, pasemos al tema de, esto lo que sirve es decir, lo importante es la vida, señores, no son otras cosas, ¿no? Todo al servicio de intentar garantizar
la vida en el planeta. Bueno, en primer lugar yo hablaría de que, voy a dar 3 ideas también, que los nuevos paradigmas apuntan a la necesidad de alumbrar propuestas existenciales y territoriales que garanticen una vida saludable, segura y justa a todas las personas y comunidades en un planeta habitable. He traído una, seguramente lo conocen ustedes, es la rosquilla famosa de Kate Raworth. Kate es una economista del Reino Unido. Este gráfico es universalmente conocido y lo que plantea es un cambio de paradigmas. Vemos que el objetivo sea la acumulación, el consumo, y empecemos a trabajar en torno a un espacio seguro y justo para la humanidad, que tiene una base, digamos, social. Ha elegido, recordad que eran 11 objetivos de la Agenda 2030 y un techo medioambiental que no debería haberse desbordado y que viene, digamos, también por los trabajos, delimitado por los trabajos del Instituto de Potsdam. Bien, cuando la Universidad de Leeds lo que ha hecho es llevar este esquema a los países, a 140 países en el mundo, y es extraordinariamente, denota un poco las contradicciones y la necesidad de revisar nuestra forma de entender, yo diría, las prioridades en el mundo. La pregunta es posible, vamos a ver, en el eje horizontal lo que hay es hasta 7, son los 7 límites biofísicos a los cuales me he referido. Es decir, quien está en el 7, como España, es que los hemos desbordado todos. Quien está en el 0, pues no ha desbordado ninguno. Y en el eje vertical lo que hay son los 11 objetivos sociales. Digamos de alguna manera que el espacio donde deberíamos aspirar a estar es el que está en el 0, hacia arriba y hasta el 11. Y sin embargo, todo lo que hay en torno a ese espacio, que es el espacio deseable, está vacío. Sencillamente está vacío. Y países como España, ¿no?, que tienen un altísimo desarrollo social, sin embargo, eso se hace a costa del desbordamiento de 7 límites biofísicos. Este es la comparación entre España y Vietnam. España es un país, este es un momento en el cual EM es el empleo. Este es un gráfico de 2018 por ahí. Es decir, cubrimos muy bien los objetivos sociales y desbordamos casi todos los objetivos medioambientales. Vietnam no cumple los objetivos sociales, pero está en una mejor posición desde el punto de vista. Entonces, voy a leer una cita que habla de qué es eso de transiciones ecosociales justas, que serían un poco los paradigmas que pretenden sustituir los procesos o los valores de acumulación y consumo indiscriminado. Dice, al hablar de transición ecosocial justa, nos referimos a un proceso compartido, planificado y deseado de reorganización de la vida en común, que tiene por finalidad la garantía de las condiciones dignas de existencia para todas las personas y comunidades, con plena conciencia de que ese derecho ha de ser satisfecho en un planeta con límites ya superados que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar para las generaciones más jóvenes y las que aún no han nacido. La tercera idea que pongo en circulación es el concepto de territorios para la vida. Empezamos a aterrizar en la cuestión de las bioregiones. Yo creo que es uno de los desafíos más importantes. Es más, diría que sin resolver ese tema no vamos a resolver los demás. Y hay que decir que aunque estamos hablando de bioregiones, que es un concepto que se acumuló en el siglo pasado en torno a gente tan importante como Guedes, Howard o Mumford, sin embargo lo que hay que hacer es no recogerlo acríticamente, sino sencillamente aplicarlo a los tiempos y problemas que he venido descrito. Ese es una pequeña resumen, en 3 que voy a comentar. O sea, son espacios geográficos y humanos reconocibles que tratan de compatibilizar de forma sostenible la relación campo y ciudad-naturaleza,
donde la huella ecológica pueda ser, digamos, equilibrada en relación a la biocapacidad de esos territorios y ofrecer un soporte de vida participativo sencillo y digno a sus habitantes. El tema clave, lógicamente, es el metabolismo. Habría que optimizar la circularidad y proximidad de los recursos endógenos para afrontar la forma resiliente de las emergencias climáticas, energéticas, alimentarias y de otros recursos y servicios básicos. Y se trata no de un concepto cerrado, sino todo lo contrario, de un concepto cooperativo en red, lejos de planteamientos autárquicos, que apela a la reorganización profunda de las relaciones de la sociedad, los territorios y la naturaleza. Se trata, en pocas palabras, de un cambio de perspectiva. No podemos seguir hablando solo de ciudades. Tenemos que empezar a pensar en unidades mayores que son los territorios con las ciudades incorporadas. La clave, yo diría, sería esa nueva visión integrada entre el medio urbano, el rural y el natural en estrategias de cooperación. ¿Qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir? Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, algunos trabajos que se han hecho a nivel de alguna tesis doctoral hablan de que podríamos multiplicar por 7 la capacidad de autoabastecimiento alimentario, o hay un trabajo importante que se está realizando en lo que llaman la bioregión cantábrico-mediterránea, en la que la capacidad de cooperación entre 8 comunidades autónomas podría mejorar extraordinariamente en términos de huella ecológica, de huella energética, de descarbonización y de materiales. Voy a hablar ahora de las 2 experiencias a las que me refería. La primera es Álava Central. Eso es Álava Central. Voy a pasar muy rápido sobre estas cosas, podría contar. Decirles que es la región Álava, no Álava Central, pero Álava. Es digamos, el territorio más potente, les va a parecer mentira, de Euskadi. Es decir, la gran reserva de agua, mayor renta per cápita, reserva de agua, de bosques y de agricultura en el País Vasco. Voy a ir muy rápido en esto. Esto tiene que ver con una intervención que hice yo ante un auditorio más institucional donde había gente del gobierno vasco. Me pidieron que aportara una visión, digamos, crítica y empecé, son un par de diapositivas, diciendo valores de la modernidad. Y en esos 5 o 6 valores Euskadi da un nivel muy bueno, por encima en muchos casos de Noruega, de África, de Alemania o de Francia. Pero cuando incluíamos los nuevos valores del antropoceno y metíamos la huella ecológica, energética, cambio climático, biodiversidad, etcétera, etcétera, aparecían rojos a tutiplén. Y eso que también es en las regiones más avanzadas. Con esto lo que quiero decir es que los esfuerzos que se han hecho son muy importantes, pero que requieren, digamos, tomar un nuevo impulso para tratar de cumplir los objetivos planteados. La bioregión es muy rica, como decía, en rojo está la ciudad y sus polígonos industriales. Hay 2 anillos de montañas y de bosque que está además en bastante buen estado. Y es muy importante porque es el tono este verde amarilloso que hay a la derecha y a la izquierda. Es muy importante porque es el principal granero de alimentación que hay en Euskadi. Bueno, pues a raíz de aquella intervención que era crítica sobre la posición de Euskadi con parámetros que hablaran de la situación actual, conseguimos desarrollar un trabajo, puedo decir que es de laboratorio, en uno de los mejores territorios. Pues aplicando la metodología de Potsdam, etcétera, etcétera, ese es el resultado. El resultado es que 470, 437, 247, 148, es decir, estamos muy, muy desbordados en relación a una realidad deseable que sería que fuéramos capaces de comprimir y volver a meter todas esas variables en el círculo interno. Hay el trabajo, fue un trabajo técnicamente, gracias a algún ingeniero que yo, desde mi punto de vista, es magnífico, es de lo mejor que yo he visto en este país. Y trabajamos sobre 7 procesos en paralelo que se retroalimentaban: huella ecológica, huella material, emisiones, en fin. Tiene que ver con los trabajos de Potsdam. Y
sacábamos, al final estas son fichas resumen, esos se retroalimentaban, como decía, y venían a plantear en la parte izquierda, por ejemplo, los escenarios previstos, el escenario deseable, abajo los principales sectores implicados, que lógicamente un tema no se resuelve desde un sector, en esta realidad, digamos, ya transversal e interrelacionada. A la derecha, una tabla de observaciones y recomendaciones, y al final lo que aparecía era cómo se podía llegar desde un proceso de desbordamiento, en este caso de la huella ecológica, a comprimirla en el círculo de la sostenibilidad. Bien, en el fondo, yo creo que este es el gran desafío que tenemos todos y que no es fácil de abordar. Y yo creo que estamos lejos. Y digo que estamos lejos incluso de concebirlo. Y bueno, por ser un poquito gráfico. Paso ahora a lo que es un proceso social, largo y combativo, de una sociedad agobiada por el desbordamiento de sus límites y que decide tomar en sus manos, digamos, la reivindicación de que hay que volver a los límites. César Manrique ha sido el gran apóstol de esta historia, tenía un discurso muy potente frente a su sociedad. Y fijaros, en el año 73 ya dice, solo se me ocurre preguntar una cosa, y es del año 73. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a tener plena conciencia de esta especie de suicidio colectivo que estamos llevando a cabo? Y es del 73. A nosotros nos encargaron el plan insular de la isla, una persona, un presidente del Cabildo, totalmente consciente de que este era el principal problema de la isla, y hicimos unos trabajos de plan insular y de estrategia de Lanzarote y biosfera que no tienen nada que ver, yo diría, por lo menos en sus inicios, con lo que es un trabajo tradicional de estas cosas. Entre otras cosas, porque hay una población muy organizada y nos dijeron lo que necesitamos es tener una visión de conjunto y una visión de futuro. Si no tenemos una visión de conjunto, estamos dándole a la pelota sin saber a dónde va. Nuestro trabajo principal en una primera fase fue ayudarles a sistematizar lo que era una visión de la isla. Nosotros trabajamos, y a mí me parece que fue un gran acierto, la botella. Trabajamos con gente, principalmente un 80%, con expertos de la isla y de Canarias, que entendían mucho mejor que nosotros qué es lo que estaba pasando ahí, qué es lo que angustiaba y cuáles eran los sentimientos de la población. Ahí hay, hasta lo que hicimos fue representar 6 áreas temáticas claves, todo esto debatido con la población, y hasta 25 campos claves, de los cuales diré, mirando a futuro, nos pidieron que miráramos al 21. Sabemos que es imposible de acertar al 21, pero sí marca tendencias, sí marca preocupaciones, sí marca capacidad de reacción a tiempo. Y si no la tienes, vas por detrás de los acontecimientos, de los cuales solo 7, digamos, tienen un comportamiento razonable y 18 no eran satisfactorios. La estrategia pusimos en marcha junto a un plan que tenía los límites del planeamiento, la estrategia Lanzarote en la biosfera. También, este es lo que voy a enseñar ahora, es un cuadro que reflejaba bien lo que apuntaban entonces los datos que teníamos encima de la mesa. Fíjense arriba a la derecha, un crecimiento del 85% de las plazas turísticas, una economía que crecería al 100%, pero que las rentas personales de la población quedarían en un 50% de crecimiento, y el tema clave, una presión ambiental de un aumento del 120%. Ustedes saben, o les sabrán, que han estado por allí, que el medio físico de Lanzarote es muy apreciado por su población y extraordinariamente frágil. La ciudad reclama algo que me pareció lo más hermoso que he visto yo trabajando como urbanista. Necesitamos tiempo para pensar el futuro. Me parece de una lucidez
extraordinaria. No podemos seguir galopando. No me cuente usted historias de que es que el año que viene necesitamos, ya sabemos dónde estamos metidos. Esto está desbordado. Ya lo sentimos y esto puede ser un desastre. Necesitamos tiempo para pensar. Ahí sí que entramos ya con toda la técnica que éramos capaces de aportar. Les voy a decir, porque a mí me parece interesante. Esto es prácticamente entre el año 90 y 2005. Y se consiguió a través del Plan Insular, primero una visión de los límites de la isla y su nivel de desbordamiento. Segundo, una visión anticipativa con participación social. Yo creo que esta es la mejor campaña de educación ambiental y social que yo he podido vivir. La importancia, yo creo que no se hubiera podido hacer esto sin un gran protagonismo de la cultura, concretamente de César Manrique, de la sociedad con todos sus activos, de la política, quien puso esto en marcha fue el presidente del Cabildo, y de la técnica, que venía, que nosotros lo que ponemos era herramientas para poder hacer realidad todas esas exigencias. Por ejemplo, aparte de esas exigencias, se elaboró una moratoria turística a 10 años, precisamente congruente con ese tiempo que se necesita para la reflexión, más digamos, recorte de una veintena de planes parciales y de más de 250.000 plazas turísticas. Eso se desclasificó. Incluso yo tengo que decir que fue insuficiente. Protegen, y he de decir, no se vive peor en Lanzarote que en cualquier otra de las islas. Yo diría que en algunos aspectos mejor. Bueno, la protección del paisaje insular en un 85%, una atención a recursos básicos, energía, agua, alimentación, economía insular, etcétera, etcétera. Una conceptualización de la calidad turística, entendiendo que en un territorio frágil lo que había que hacer es, digamos, optimizar los ingresos por unidad de territorio ocupado, y una lucha contra la corrupción que fue muy importante prácticamente hasta hace 4 o 5 años. La participación de la sociedad, bueno, este es un tema interesante también, alguna iniciativa del propio Cabildo, de los técnicos del Cabildo, que descubrieron que una de las maneras de informar a la población era montando postales que se mandaba a la gente, de los que se informaba, por ejemplo, en este caso, de que lo que podría suponer la no desclasificación de 38.700 plazas turísticas, lo que crecería la población, el agua, la energía, el dióxido de carbono, los residuos, el tráfico, inclusive la inversión pública. Esto es el Consejo de Selva y Biosfera. Se montó un consejo con participación de todas las autoridades, los representantes, fue muy operativo. Y la verdad es que este es un tema que se ha extendido hasta la actualidad y que en el año 24 ha habido movilizaciones importantísimas, las más importantes de todo Canarias, con la participación de Canarias en el extranjero, volviendo al gran tema de Canarias tiene límites. Como veo que me estoy pasando, solo voy a leer son unas recomendaciones de Dennis Meadows. Dennis Meadows fue, su nombre yo creo que todavía sigue vivo, fue uno de los autores de los límites del crecimiento que desarrolló en el siglo pasado, en el año 1972, el Club de Roma con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y en una charla a la que pude participar, reducida en una mesa en la cual se podía hablar con confianza, él nos dijo, primero, que el crecimiento sin límites, que es absurdo pensar que el crecimiento sin límites va a continuar, que la energía va a seguir siendo fácil de obtener y que el petróleo será fácilmente reemplazado por energías renovables, que los problemas sociales en las ciudades es absurdo pensar que serán resueltos por la expansión urbana y edificatoria ilimitada, que nuestras formas de vida seguirán basándose en un crecimiento ilimitado del consumo y de forma indiscriminada, que nuestro sistema político y económico se mantendrá más o menos como el actual. Y terminaba diciendo, quien no entienda esto, que no reacciona a tiempo, seguramente llegará tarde o fracasará. Muchas gracias.